Bien, en el presente video vamos a ver el módulo de agronomía del riego presurizado. Este módulo está orientado a poder realizar los diferentes cálculos que yo necesito hacer en un sistema de riego por goteo, por aspersión o microaspersión, para luego calcular pues el tiempo de riego, los turnos que yo puedo hacer en mi distribución parcelaria. Entonces, este módulo tiene, en esta parte, tiene la información de suelos, de cultivo, del equipo de riego con el cual yo voy a trabajar, las dimensiones de las unidades, es decir, la parcela, qué tamaño tiene. Tengo primero para evaluar el riego por goteo, si los goteros han sido, la separación es la adecuada. En aspersión vamos a ver si el tamaño de la gota es el adecuado, la separación de los aspersores es la óptima, y en microaspersión igual me permite calcular cuál es el, el porcentaje de humedecimiento máximo. Y en la parte derecha tenemos todos los valores de los cálculos que a la final me permiten determinar si el número de turnos, el número de unidades que yo puedo regar por turno y el caudal por turno para poder planificar el riego parcelario. Entonces acá vamos a cargar un ejercicio que me dice, por ejemplo, que es para un suelo franco. Yo aquí en este combo puedo escoger el suelo arcilloso, el suelo franco, un suelo arenoso, un suelo franco. Entonces me da el valor de capacidad de campo, el valor de marchitez permanente, la densidad aparente y la conductividad hidráulica de saturación. Cuando yo hago el manejo de suelos y aguas, tengo que conocer bien qué representa cada una de estas características hidrofísicas. Luego el cultivo, hemos escogido, por ejemplo, vamos a escoger el cultivo de cacao, 500 milímetros, profundidad radicular, me permite o no tiene ningún problema o rinde al 100% hasta que disminuye el 50% del agua rápidamente aprovechable en el suelo. Tiene una evapotranspiración real de 3 milímetros y queremos trabajar con una frecuencia de riego de 7 días. Luego vamos al equipo, tenemos el caudal del emisor, la separación entre emisores, separación entre laterales, número de laterales por hilera, y voy a escoger el sistema de riego por goteo cuya eficiencia de aplicación es del 90%. Luego voy a la subunidad, me dice el caudal disponible en la subunidad, el área de la subunidad, en este caso el área de la válvula, el área que va a cubrir una válvula que es de 2500 metros cuadrados. El tiempo de riego que yo dispongo para regar en mi parcela es de 12 horas y el área total de riego de 2 hectáreas. Entonces aproximadamente voy a tener unas 8 válvulas. Entonces vamos a partir primero, como se trata de riego por goteo, en este caso vamos a hacerlo por el de riego por goteo, ¿no? Entonces tenemos acá el análisis por goteo, ¿no? Entonces aquí tenemos la separación entre plantas, es decir, con el objetivo de calcular el porcentaje de humedecimiento. Entonces yo primero tengo que evaluar aquí la separación de goteros y asegurarme que el porcentaje de humedecimiento sea mayor al 33%, en este caso para el cultivo de cacao. Entonces voy a calcular acá en este icono que está acá, simplemente voy a calcular, ¿no? Y me dice que para este suelo franco de estas características, el diámetro del bulbo de humedecimiento es de 0,37 metros, y el diámetro del bulbo para cubrir la profundidad de los 500 milímetros o 50 centímetros, el diámetro del bulbo debe ser de 0,43 centímetros. Esto es medido más o menos a 30 centímetros de profundidad. Esta es la ecuación que está en el libro de Carmel y Keller. Entonces, la separación máxima de acuerdo al diámetro del bulbo de humedecimiento es de 30 centímetros. ¿No es cierto? La separación máxima. Entonces yo voy a comparar con lo que yo tengo en mi equipo de riego. Me dice que la separación de emisores es de 0,30 centímetros, con lo cual estamos muy bien desde el punto de vista de el ajuste de la separación de emisores. Y luego me da la intensidad de precipitación o la lámina de riego o la pluviometría de los goteros. Me dice que
para este caudal de 1,6 litros por hora, con los goteros distanciados a 30 centímetros y los laterales de riego entre 1,2 metros, voy a tener una intensidad de precipitación o pluviometría de 8,89 milímetros por hora. En este caso, calculamos el número de emisores por planta. Si yo tengo que la separación entre plantas es de 1,5 metros y los goteros de 30 centímetros, entonces tenemos 10 emisores por planta. El porcentaje de humedecimiento que me genera este lateral de riego con los goteros cada 30 centímetros y para este marco de plantación me dice que es del 60,21%. Este porcentaje PW debe ser mayor al 33, normalmente en árboles frutales, y cuando estamos en cultivos en hileras como maíz, como pimiento, o cualquier otro cultivo en hilera, más o menos debe rondear el 70 al 80%. Pero en este caso a mí me asegura que el porcentaje de humedecimiento es mayor al 33%, es mayor al 50%, por lo tanto un solo lateral de riego sí me va a cubrir el requerimiento de riego que tiene mi cultivo de cacao en este ejercicio. Entonces me determina adicionalmente la lámina de agua aprovechable. La lámina de agua aprovechable es la lámina de agua convencional que yo utilizo en microaspersión, en aspersión, ¿no es cierto? Pero multiplicado por el porcentaje de humedecimiento, porque en riego por goteo yo solo voy a humedecer una parte del suelo, ¿no? Y entonces me dice que la lámina de agua rápidamente aprovechable es de 21,72 milímetros y me da una frecuencia de riego en función de las características del suelo de 8 días, ¿no? Nosotros hemos partido de una frecuencia de riego de 7 días. Entonces, sin embargo, el programa me dice que las condiciones hidrológicas del suelo que yo puedo, o la frecuencia de riego mínima es de 8 milímetros. Vale la pena indicar aquí de que la frecuencia de riego no se calcula en función de la lámina neta. Eso es un error, porque la lámina neta de agua que puede el suelo almacenar simplemente es la capacidad que tiene el suelo para almacenar el agua, y la lámina neta es simplemente la lámina de agua rápidamente aprovechable para los cultivos, ¿no? Hay muchos diseños a nivel del mundo que calculan la frecuencia de riego a partir de la lámina neta, lo cual es un error. La frecuencia de riego no depende de la lámina neta. La frecuencia de riego depende de, primero, costo del equipo de riego. Segundo, depende de las condiciones que yo requiero para mi cultivo, ¿no es cierto? Y operación y mantenimiento. Entonces, por ejemplo, solo voy a analizar un ejemplo. Vamos a suponer, en mi cálculo me salió aquí 10 días. Y yo hago el cálculo para 10 días. Entonces voy a especificar los problemas que yo voy a tener. Si yo hago un calendario de riego para 10 días, primero no voy a tener un orden en los días de riego. Y por lo tanto voy a tener que hacer un calendario anual de los 365 días al año. Hoy riego el lunes, el próximo riego el jueves, el próximo riego el miércoles, el próximo riego el sábado. Y si yo voy con este calendario de riego a una comunidad de campesinos, pues les aseguro que me va a mandar sacando a palos de la comunidad, porque les voy a complicar la vida. Entonces, desde el punto de vista de la operación del riego a nivel de parcela, yo tengo dos valores, o 7 días o 14 días, especialmente cuando hablo de sistemas de riego públicos o comunitarios. Entonces, si yo hago cada 7 días, le facilito la vida al agricultor, el día lunes a tal hora, desde que se inició el sistema de riego hasta que ese sistema de riego se termine. Entonces, primero le doy un orden a los turnos de riego, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. ¿Cuál es el volumen de agua que yo voy a aplicar en una frecuencia de riego de 7 días versus una frecuencia de riego de 10 días? Vemos que primero a los 10 días yo tengo que aplicar un mayor volumen de agua, y si yo lo divido para el mismo tiempo de riego, entonces mi equipo va a ser mucho más caro, porque necesito un bombeo más grande, filtros más grandes, tuberías más grandes, y por lo tanto mi sistema de riego va a ser caro. Entonces por eso es mucho mejor ir a los 7 días, y si se trata del riego por goteo, para el cultivo de cacao, como máximo 2 riegos por semana, o simplemente puedo hacer el riego diario. Entonces, esos son los parámetros fundamentales. Hoy en día,
con el cambio climático, con la insolación que hay alrededor del día, yo ya no puedo decir voy a regar cada 14 días, voy a regar cada 10 días, no. Lo que la ingeniería de riego, lo que hoy propone es de mantener una relación balanceada oxígeno-agua en la solución del suelo, es decir, de tal manera que ni exista una saturación al inicio del riego, ni tampoco exista un déficit al final del riego, sino que una relación balanceada proporcional de oxígeno-agua en la solución del suelo. Esto me obliga a reducir mi frecuencia del riego. Entonces, es un error calcular la frecuencia del riego a partir de la lámina neta. La lámina neta no tiene nada que ver con la reposición del agua. Yo repongo el agua que la planta ha evapotranspirado. Esa es la diferencia. La lámina neta simplemente es un término de referencia que me dice a mí cuál es la cantidad de agua que existe en el suelo y que puede ser rápidamente aprovechable por la planta. No tiene nada que ver con la evapotranspiración real, es decir, con la cantidad que la atmósfera ha producido para que la planta evapotranspire. Entonces, este programa permite hacer ese pequeño análisis, tanto si fuera goteo, si fuera aspersión o si fuera microaspersión. Entonces, una vez que yo haya corroborado que mi sistema de riego por goteo reúne las características principales, entonces yo ya ahora puedo ir a un cálculo del módulo principal. Entonces me dice que la lámina de agua capacidad de campo es de 124 milímetros. Si veo la lámina de agua capacidad de campo del riego por goteo es de 43 milímetros. ¿Por qué se reduce de 124 a 43? Es porque en riego por goteo yo solo humedezco una parte del suelo. Entonces, en esa área humedecida yo determino la lámina de agua aprovechable. Vemos la lámina neta es de 33,25 y tengo que la lámina neta es de 21,72 por el factor antes descrito. Entonces tengo la lámina neta, la intensidad de precipitación 889, la frecuencia de riego para la lámina bruta, es decir, en función de la capacidad de almacenamiento del agua del suelo es de 12,31 días. Eso es porque aquí se incluye el tema de la eficiencia del sistema de riego. El tiempo de riego para la lámina bruta es de 4,16 horas, ¿no? Y el volumen aplicado para FR, es decir, para la frecuencia de riego que nosotros hemos asumido de 7 días, es de 4,20 litros, y eso me genera un bulbo húmedo de 0,37 metros. Me recomienda la separación de emisores de 0,30 metros, y la lámina total para la frecuencia de riego, es decir, para los 7 días, la lámina total es de 23 milímetros. El tiempo de riego para esta lámina de 23,3 es de 2,63 horas. Y para las condiciones del equipo que yo tengo acá, la unidad, ¿sí? Yo puedo hacer 4 turnos por día. Y el tiempo de riego total es de 12 horas. El tiempo de riego disponible dentro de los 7 días es de 73,5 horas. El caudal que yo necesito en las unidades de riego para manejar con mi sistema es de 22,44. Para regar los 2.500 metros cúbicos es de 22 metros cúbicos por hora. El número total de unidades o válvulas que va a tener mi parcela de 2 hectáreas es de 8. Eso significa que con el caudal disponible de 44 yo puedo regar 2 válvulas al mismo tiempo o en forma simultánea. Y al final del día yo puedo regar 8 válvulas. Quiere decir que fácilmente con este caudal que yo tengo puedo regar en un día mis 2 hectáreas. El número de subunidades posibles de regarse en los 7 días es de 56, y el tiempo de riego total diario es de 10,50, es decir, el tiempo de riego realmente que yo necesito es de 2,63 por mis 4 turnos. A mí me va a dar 10,50 horas, y el caudal por turno de riego es de 44,44. Entonces, de esta manera yo puedo hacer el diseño agronómico para el riego por goteo, y el riego por microaspersión es muy similar, ¿no? Vamos a ver por aspersión algo muy sencillo para que usted sepa qué hace este programa. Yo ingreso acá la presión de funcionamiento, la presión nominal de funcionamiento del aspersor, el diámetro de la boquilla 1, el diámetro de la boquilla 2, y voy a calcular primero el índice de tanda, el índice del tamaño de la gota, ¿no? Y para saber si ese aspersor
para qué tipo de cultivo a mí me sirve. Y voy a calcular la separación de emisores para ajustar mi sistema de riego. Entonces yo calculo en este botoncito de acá que dice calcular resultados y me dice que el índice de Tanda es de 0,20. Tanda, bueno, es un científico que se dedicó a la aspersión, al sistema de riego por aspersión y a determinar el tamaño de la gota y su influencia sobre los cultivos. Y el índice de tamaño de la gota es de 22,84. Entonces me dice que según el índice de Tanda de 0,20, ¿sí? Las gotas son finas o muy finas, ¿sí? Y yo puedo regar cultivos de flores, hortalizas, tabaco, algodón y plantas delicadas. Entonces no tengo ningún problema en utilizar este aspersor. Y el caudal que me proporciona es de 0,72 metros cúbicos por hora y el radio de humedecimiento es de 13,78 metros. Entonces me recomienda que la separación máxima entre aspersores es de 17,4, ¿no? Entonces vamos aquí a ajustar, por ejemplo, queremos poner a 17 por 17 metros y vamos a calcular la intensidad de precipitación. Entonces me dice que ese aspersor de estas características con 20 metros, si bien es cierto tiene un radio de 13,38, yo puedo ponerlos o instalarlos en cuadrado a 17 por 17 y la intensidad de precipitación es de 2,49. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a la presión de 20 metros yo tengo una boquilla de 8 milímetros? Entonces voy a calcular. Me dice que el índice de Tanda es de 0,40, ¿sí? Y las gotas son medias. Por tanto, los cultivos que yo puedo regar ya son frutales, son herbáceos extensivos o pastos. Y el índice de tamaño de la gota, sí, me dice que son gotas gruesas. Entonces, esas gotas gruesas me van a causar un daño en mis cultivos que son delicados. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer un ajuste de acuerdo al tipo de cultivo. Bien, y así también yo puedo analizar microaspersión y a la final definir si la separación entre microaspersores es la adecuada, si me reúne el porcentaje de humedecimiento igual goteo, y en aspersión tengo que verificar que el tamaño de la gota de agua no me vaya a afectar al cultivo. Bien, espero que les guste este módulo. Este módulo está disponible dentro de la gran área de cálculo que se llama riego y donde el módulo agronomía del riego. Un gusto, gracias. Hasta luego.